Irán llena los titulares: conflictos, amenazas, pactos ocultos, ambiciones nucleares, pero pocos conocen que su historia ya fue escrita en la Biblia, su origen y también su destino. Irán aparece en la Biblia desde el Génesis hasta las profecías del fin de los tiempos, aunque con su antiguo nombre, Persia. Y es que la Biblia no solo narra cómo nació Irán, también anuncia su destino final en uno de los pasajes más sombríos y temidos del Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog, una alianza que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de ser enemigo profético, Persia fue el imperio escogido por Dios para liberar a su pueblo, restaurar el templo y cumplir las visiones de Daniel. Si quieres descubrir más misterios ocultos en las Escrituras, suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos revelaciones bíblicas que pocos se atreven a enseñar. Quédate hasta el final, porque hoy vas a conocer algo que pocos se atreven a enseñar: el verdadero rol de Irán dentro del plan divino, desde el inicio hasta el fin. Iniciemos. Todo comienza en el Génesis. Después del diluvio, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo, y ahí se revela cómo nace la nación persa. Noé y su familia fueron los únicos que sobrevivieron sobre la tierra. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los nuevos patriarcas de las naciones. En el capítulo 10 leemos el primer mapa de las naciones de la tierra. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De ellos se poblaron las costas, cada uno según su idioma, conforme a sus familias y sus naciones. Este es el mapa genealógico de los hijos de Noé. Allí se mencionan los 2 ancestros que dieron origen al imperio persa, Madai y Elam. Madai era hijo de Jafet, y de él vinieron los medos, un pueblo que habitó las montañas del norte, en la región que hoy corresponde a Irán. Desde esas montañas del norte, los descendientes de Madai comenzaron a extenderse, fundando clanes, tribus y aldeas. Eran resistentes, autónomos, montañeses, conocidos por su dureza y organización tribal. Madai es el ancestro directo del corazón norte del antiguo Irán, y el segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, habitaron el suroeste del país, en las tierras fértiles que rodean el Golfo Pérsico. Pero es en Génesis 14 donde se relata la primera gran guerra internacional en la Biblia. 4 reyes del oriente, entre ellos Kedorlaomer, soberano de los elamitas, forman una alianza para invadir Canaán. Saquean ciudades, someten pueblos y capturan a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu menor, era una potencia. Y según el relato bíblico, fue la primera nación que atacó al linaje de la fe. Pero Abraham no se quedó inmóvil. Con apenas 318 siervos entrenados, persiguió a los enemigos y los venció bajo la oscuridad de la noche. Recuperó a Lot, liberó a los cautivos y derrotó a los reyes del oriente. Fue una victoria imposible desde los ojos humanos. Una victoria que no obedecía lógica alguna y que dejaba un mensaje rotundo: ningún poder del este puede vencer a quienes caminan bajo el favor divino. Sin embargo, Elam no desapareció. Los siglos avanzaron, generaciones fueron y vinieron, y aquellos pueblos que una vez fueron vencidos por Abraham se multiplicaron. Los elamitas y los medos compartían una misma tierra, la antigua Mesopotamia oriental. Uno ocupaba el suroeste, en las fértiles llanuras de Elam, el otro, las montañas del norte, donde la rudeza formaba el carácter del pueblo medo. Mientras imperios surgían y se desmoronaban, una nueva fuerza se gestaba en el silencio. Primero fueron tribus, luego reinos y finalmente una potencia, el imperio persa. Aunque eran naciones paganas, no estaban fuera del diseño divino. Los profetas Isaías y Jeremías entregaron grandes profecías relacionadas con ellos. La primera, anunciada por Isaías, revelaba que Dios usaría a Elam y a Media como herramientas para castigar a Babilonia. La misma Babilonia que destruyó Jerusalén y redujo su templo a cenizas no quedaría sin juicio. Dios ya había determinado quién ejecutaría su justicia, la unión de los pueblos de Irán. Pero la segunda profecía era aún más asombrosa. Porque Dios no solo usaría a Persia como castigo, sino también como instrumento de redención. A través de Isaías, el Señor proclamó que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería elegido por él para liberar a Israel del exilio y dar la orden de reconstruir su templo en Jerusalén. Isaías mencionó su nombre más de siglo y medio antes de su nacimiento. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Y ambas profecías se cumplieron con precisión.
profética estremecedora. En el siglo VIII a.C., el primer monarca de los medos, Deioces, logró unificar las tribus de Elam y Madai, estableciendo así la primera capital imperial sobre suelo iraní, Ecbatana. Más tarde, su nieto Ciaxares daría el siguiente gran paso, transformando el ejército en una poderosa fuerza militar que lograría destruir Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más feroces del pueblo de Israel. Así comenzó a cumplirse la profecía. Dios levantaba a Persia desde adentro como instrumento de juicio y de restauración. Pero mientras el poder persa crecía, ya se había revelado su destino en sueños proféticos, y un joven hebreo cautivo en Babilonia fue el primero en verlo, Daniel. Todo inició cuando las tropas babilónicas, dirigidas por Nabucodonosor, tomaron Jerusalén. Las murallas fueron derribadas, el templo profanado y miles de personas llevadas cautivas a tierra extranjera. Entre ellos estaba Daniel, aún adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado a la corte del imperio más poderoso del mundo. Pero incluso en esa oscuridad, Dios lo escogió. A pesar de estar rodeado por la corrupción del palacio, Daniel no se contaminó, y esa fidelidad lo hizo digno de recibir algo que ningún otro cautivo tuvo, el don de las visiones. Visiones que no solo hablaban de su tiempo, sino del destino de toda la humanidad. Desde el corazón del imperio que había arrasado Jerusalén, Daniel comenzó a ver cómo Dios levantaría un nuevo reino, uno que reemplazaría a Babilonia y que tendría un rol crucial en la historia de su pueblo, el imperio de Persia. Todo fue anunciado a través de sueños. Mientras Daniel servía en la corte, el rey Nabucodonosor fue inquietado por una visión. Una enorme estatua de diversos metales se alzaba ante él, llena de gloria pero también de amenaza. Aterrorizado, el rey exigió no solo la interpretación del sueño, sino que alguien lo revelara sin haberlo escuchado. Ningún sabio logró hacerlo, pero Dios ya había preparado a su profeta. Daniel fue llevado ante el trono y, con autoridad divina, se presentó frente al rey más poderoso de la tierra. Con precisión describió el sueño y reveló un mensaje que cambiaría el rumbo del mundo. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero tras ti surgirá otro reino, inferior al tuyo, simbolizado por el pecho y los brazos de plata. Esa figura no representaba a una sola nación, sino a dos brazos unidos en un solo cuerpo. Los medos y los persas, aliados pero desiguales, porque el brazo persa se levantaría más fuerte y dominaría. La profecía era clara. Babilonia caería, y el trono sería entregado a un imperio elegido por Dios. Desde una tierra lejana, Daniel veía cómo los sueños divinos cobraban vida. Y esa visión pronto se haría realidad, porque el rey prometido por Isaías más de un siglo antes estaba a punto de surgir desde las montañas de Persia. Su nombre era Ciro. Este joven conquistó Media, unificó los reinos y dio nacimiento al imperio medo-persa. Con el tiempo se convirtió en la potencia más grande de su época, y finalmente, puso su mirada en Babilonia. El día profetizado llegó. Pero la conquista no fue una guerra común. Una noche, Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebró un gran banquete junto a 1000 nobles. Y en medio de la embriaguez, cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había saqueado del templo de Jerusalén, y brindaron con ellos en honor a ídolos falsos. De pronto, una mano invisible escribió en la pared del palacio 4 misteriosas palabras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. El rey se llenó de terror. Nadie comprendía su significado hasta que llamaron a Daniel, quien interpretó el mensaje. Dios ha contado tu reinado y le ha puesto fin, tu reino será entregado a los medos y persas. Y mientras las palabras eran pronunciadas, la profecía ya estaba en marcha. Los soldados de Ciro el Grande, rey de Persia, habían desviado el río Eufrates y avanzaban en silencio por el lecho seco. Las puertas no estaban cerradas, Dios mismo las había abierto. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y la profecía se cumplió. Babilonia cayó ante Persia. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, presenciaron lo imposible. Un monarca extranjero, pagano, ordenaba su regreso a Jerusalén. Pero Ciro no solo permitió el retorno, sino que también financió la reconstrucción del templo y envió a los líderes del pueblo con respaldo real: Zorobabel, descendiente del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote.
Ellos colocarían los primeros cimientos, y el lugar donde habitaba el nombre de Dios sería edificado de nuevo. Así, Persia se convirtió en la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. Pero Dios le había mostrado a Daniel otra visión sobre Persia, aún más impactante. En la primera, vio cómo desde las aguas del caos surgían 4 bestias terribles. La segunda era un oso gigantesco, levantado de un lado, con 3 costillas entre sus dientes. Y una voz tronó desde el cielo: levántate y devora mucha carne. Ese oso representaba al imperio posterior a Babilonia, Media y Persia. Estaba alzado de un solo lado porque Persia dominaría sobre Media. Las 3 costillas representaban sus mayores conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto, engullidas una tras otra por su poder imparable. Y esta visión se cumplió con una precisión sorprendente. Después de tomar el reino de Lidia en Asia Menor y conquistar Babilonia, Persia no se detuvo. Bajo el reinado de Cambises II, hijo de Ciro, sus tropas cruzaron el desierto del Sinaí y vencieron al faraón Psamético III en la batalla de Pelucio. Egipto, el antiguo opresor del pueblo de Dios, cayó ante los persas. Y así la tercera costilla fue arrancada. Pero las visiones no terminaron allí. Años después, estando a orillas del río Ulai, Daniel fue transportado por otra revelación, aún más específica, clara y perturbadora. Frente a él surgió un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Y el más alto había crecido después. El carnero embestía hacia el oeste, el norte y el sur, y nadie podía detener su avance. Entonces una voz reveló su significado. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. Una vez más, Persia surgía como protagonista en el plan divino. Pero ahora no como aliada, sino como imperio arrollador. Una bestia imparable. Y el detalle era escalofriante: un cuerno más alto, símbolo exacto del dominio persa sobre los medos. 2 pueblos, un imperio, pero solo un trono gobernante. La visión seguía, y de repente, desde el occidente, surgió un macho cabrío veloz como el viento, con un solo cuerno entre sus ojos. Sin detenerse, embistió al carnero, lo derribó y lo pisoteó. Era la profecía del próximo imperio. Grecia, bajo el mando de Alejandro Magno, derrotaría a Persia con una velocidad impresionante. En ese instante, Daniel no sabía aún quién era esa figura. Pero había visto que Persia, el imperio más extenso y majestuoso de su época, caería un día. Aunque ese final aún estaba lejos, pues en su apogeo, Persia no solo era poderosa, era el centro del mundo. Su dominio iba desde la India hasta Etiopía. Y en los tiempos del rey Asuero, el trono del imperio más vasto de la tierra se asentó en la majestuosa ciudad de Susa, el corazón de Elam, lo que hoy es el suroeste de Irán. Y fue en Susa donde ocurrió uno de los eventos más asombrosos en toda la historia bíblica. El gran imperio sería transformado por una sola mujer. El rey Asuero organizó un banquete opulento de 6 meses de duración. Y luego ofreció a todos los ciudadanos de Susa una fiesta final de 7 días. Durante esa celebración, en un acto de orgullo y arrogancia, ordenó que trajeran a su esposa, la reina Basti, para exhibir su belleza ante los presentes. Pero Basti se negó. Humillado ante todo el reino, el rey la desterró. Sus consejeros ofrecieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del imperio a una nueva reina. Las más hermosas serían llevadas al palacio, preparadas por un año y presentadas ante el rey. Una de esas jóvenes era Hadasá, aunque en palacio la conocerían como Esther. Era huérfana, criada en secreto por su primo Mardoqueo entre los judíos exiliados. Nadie conocía su origen. Esther fue elegida por el rey, y sin saber que era hebrea, Asuero la coronó reina de Persia. Pero en las sombras del poder, surgió un enemigo letal, Amán, descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos de Israel. Amán fue ascendido al segundo puesto más alto del reino. Y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo se negó. Lleno de odio, Amán no quiso vengarse solo de Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Lo que comenzó como un conflicto personal se convirtió en plan genocida. Amán convenció al rey de que había un pueblo disperso por el imperio, con leyes distintas y rebeldía ante los decretos reales. Sugirió eliminarlos, y con mentiras obtuvo el sello del rey, para firmar un edicto de muerte. En menos de un año, todo judío en Persia debía morir. Hombres, mujeres, niños. El temor se propagó entre los hebreos. Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther para advertirle. Cuando leyó el decreto,
no supo qué hacer. Salvar a su pueblo significaba entrar ante el rey sin invitación. Y quien lo hiciera podía morir de inmediato. A menos que el rey extendiera su cetro en señal de gracia. Finalmente Ester decidió arriesgar su vida y se presentó sin ser llamada ante el rey, pero Dios le dio gracia ante sus ojos. El cetro fue extendido pero Ester no se apresuró, sabía que había que esperar el momento exacto, invitó al rey y a Amán a un banquete y luego a otro y fue allí en la segunda cena cuando soltó la verdad como una espada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos me habría callado, pero se ha decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo. El rey se irguió. ¿Quién ha hecho tal cosa? Ese enemigo es este perverso, Amán. El rostro del rey se tornó en furia, Amán cayó de rodillas suplicando por su vida, pero ya era tarde, en la misma horca que había mandado construir para Mardoqueo fue colgado Amán, pero el peligro no había pasado, el edicto aún seguía vigente porque la ley de Persia no podía ser revocada, entonces Ester y Mardoqueo propusieron algo más audaz, un nuevo decreto. El rey lo firmó y así en todas las provincias los judíos recibieron el derecho a defenderse, el día que estaba destinado a ser su fin. Se convirtió en el día de su victoria y el imperio persa se convirtió sin saberlo en refugio, trono y escudo para el pueblo de Dios. Después del milagro de Ester en Susa, Persia pareció alejarse de la escena principal de las escrituras, los siglos pasaron, los imperios cambiaron y Roma ocupó el lugar de dominio, pero el silencio de Persia no significaba su ausencia, porque siglos después cuando el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías, Persia volvió a aparecer. En el Evangelio de Mateo leemos un pasaje que ha sido repetido millones de veces pero pocas veces comprendido en su profundidad. Unos magos vinieron del Oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Y por qué vinieron desde tan lejos solo por una señal? La palabra utilizada, magos, del griego magoi, hace referencia a sabios astrónomos y sacerdotes provenientes de Oriente, y aunque el texto no menciona directamente su nacionalidad, todo indica que venían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, es decir, de la región que hoy conocemos como Irán. Los magos formaban parte de una casta religiosa muy influyente en Persia, conocidos por su conocimiento de los astros, las escrituras antiguas y las profecías heredadas. No eran reyes, pero eran hombres de ciencia, autoridad y sabiduría espiritual, y es muy posible que entre los pergaminos que estudiaban estuvieran los escritos del profeta Daniel, quien había servido en la corte de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo interpretó sueños en la corte del rey Nabucodonosor, sino que también profetizó la llegada del Mesías con una precisión matemática en Daniel 9. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si estos sabios conocían las visiones de Daniel, es muy posible que supieran que el tiempo del Mesías se acercaba, y cuando vieron la estrella, lo comprendieron. El Hijo prometido había nacido. Pero lo más impactante es lo que hicieron. Dejaron todo atrás siguiendo la estrella, cruzaron desiertos y llegaron a Belén con 3 regalos, cada uno con un significado profético: oro, reconociendo su realeza; incienso, reconociendo su divinidad; y mirra, anticipando su sacrificio y muerte. Sin saberlo, proclamaron el misterio más grande del universo. Ese niño sería rey, sería Dios y sería Cordero. Mientras los sabios de Jerusalén estaban en silencio y Herodes buscaba matarlo, los sabios de Oriente fueron los únicos en reconocer las profecías y llegar hasta el Mesías. Este momento no fue una coincidencia, fue un acto profético. Persia, la misma nación que siglos antes había liberado a Israel y reconstruido su templo, ahora era la primera en reconocer a su Salvador. Y así, una vez más, Persia fue instrumento de revelación divina. Desde el principio hasta la cuna de Cristo, Irán, la antigua Persia, siempre estuvo conectada al plan de Dios. Pero la historia de Irán en la Biblia no termina en Belén, porque si bien Persia había sido instrumento de redención en el pasado, también será parte de uno de los episodios más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló el principio de Persia, también anunció el final, y lo hizo a través del profeta Ezequiel, en una de las visiones más temidas del Antiguo Testamento, la guerra de Gog y Magog. En el capítulo 38 Ezequiel describe una coalición de naciones que en los últimos días se levantará contra Israel, el pueblo de Dios restaurado. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. Persia, Cusifut, estarán con ellos.
Persia, la antigua Irán, es uno de los primeros nombres mencionados. La misma nación que un día ayudó a reconstruir el templo, ahora será parte de una alianza militar contra el pueblo de Dios. Pero, ¿quiénes son los otros aliados? Gog, príncipe de Magog, identificado por muchos estudiosos como una figura de liderazgo en la región del norte, a menudo asociada con Rusia, o una coalición euroasiática. Cus, la antigua Nubia, posiblemente regiones del actual Sudán. Fut, relacionado con el norte de África, posiblemente Libia. Gomer y Togarma, regiones cercanas a Turquía y el Cáucaso. Juntas forman una fuerza internacional que, según Ezequiel, se lanzará como tormenta contra Israel. Leemos, subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Pero no lo lograrán, porque este ataque provocará la intervención directa de Dios, y el juicio será implacable. Terremotos, fuego, confusión entre las tropas y la gloria de Dios, se manifestará en medio del caos. Está escrito, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Y así, Persia pasará de ser redentora a ser juzgada. No porque Dios la haya olvidado, sino porque una vez más se levantará contra su voluntad y su pueblo. Persia, como pocas naciones en la Biblia, ha recorrido todo el arco de la historia sagrada, desde su creación en el Génesis, su rol redentor en el exilio, hasta su alianza profética en la guerra final. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre su destino final? ¿Será destruida para siempre? ¿Tendrá una oportunidad de redención? La respuesta está oculta entre líneas, y es más compleja y más poderosa de lo que muchos imaginan. Después de describir el juicio de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, el texto revela una escena devastadora. El ejército que se levanta contra Israel será destruido con fuego del cielo, los cadáveres cubrirán los campos, las armas serán quemadas por 7 años, y el nombre de Gog quedará asociado para siempre al juicio divino. Persia, como parte de esa coalición, no escapará del castigo. Pero aquí ocurre algo desconcertante, porque el profeta Jeremías ya lo había anunciado siglos antes en un pasaje casi olvidado. Aconteció palabra de Jehová al profeta Jeremías acerca de Elam. Yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, pero acontecerá en los postreros días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Es una profecía dual. Primero vendrá el juicio, pero luego leemos una promesa inesperada. En los postreros días restauraré a Elam. Este pasaje lo cambia todo, porque aunque Irán se alce contra Israel en el fin de los tiempos, aunque participe en el ataque final que provocará la ira de Dios, su historia no termina entre las ruinas. Dios, aún en el juicio, deja abierta la posibilidad de redención. El Irán que hoy vemos en los titulares, agresivo, desafiante, rodeado de oscuras alianzas, también será parte de un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia es un espejo de la humanidad, redimida, caída, juzgada y restaurada por gracia. Y por eso, el destino final de Irán según la Biblia, es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también una promesa para aquellos que se arrepientan. Porque está escrito que en los días finales, las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones, esté Elam. Quizás Irán, aquel que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada, porque en el corazón de Dios, aún hay lugar para los que regresan. Desde las primeras páginas del Génesis, hasta las visiones estremecedoras del Apocalipsis, Persia ha estado ahí. Cuando la humanidad resurgía de las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam y a Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio que aún no existía. Cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot, Elam ya era una amenaza, y cuando Babilonia cayó, Persia fue instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, fue un rey persa quien lo financió, y cuando el Mesías nació, fueron los sabios del Oriente, hombres de Persia, los primeros en reconocerlo. Pero cuando los últimos días se acerquen y las naciones se levanten como sombra contra Israel, Persia volverá a estar presente, pero esta vez, del lado oscuro de la profecía, porque está escrito, Persia, Cus y Fut estarán con ellos, una coalición contra el pueblo restaurado de Dios. Pero ni siquiera entonces se cierra el libro, la escritura no cierra la puerta, y un día las naciones subirán a Jerusalén a celebrar al Rey, y si Persia vuelve su rostro a Dios, su historia no terminará en cenizas, sino en gloria.
Y ahora, después de todo lo que has escuchado, te pregunto a ti, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos donde las profecías se activan en silencio, y lo que parecía antiguo, está más vivo que nunca. ¿Y tú? ¿En qué parte de esta historia crees que estamos? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares que hoy conmocionan al mundo? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si deseas que sigamos explorando cómo los eventos actuales se entrelazan con las profecías de la Biblia, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Porque así sabremos que debemos seguir revelando más mensajes proféticos, que están cumpliéndose ante nuestros ojos. Síguenos en nuestro canal Escrito está hoy para más contenido como este. La historia ya está escrita. Solo necesitas ojos para verla.